Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el Imperio Azteca. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, debemos decir que el Imperio Azteca, también conocido como el Imperio Mexica, fue un ente político que en su momento de mayor esplendor comprendió buena parte del actual México y amplias zonas de Guatemala. También debemos decir y agregar que la capital de este imperio se estableció en Tenochtitlan, en el lago Texcoco del Valle de México, y también decir que la sociedad del imperio estaba caracterizada por su carácter guerrero y por la importancia que se le prestaba a la religión. Y por último, decir que su gobierno, prácticamente teocrático, estaba encabezado por el Güey Tlatoani, quien era elegido por un consejo formado por los representantes de los clanes que formaban la sociedad. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio azteca, particularmente hablar sobre su origen. Bueno, debemos decir respecto a su origen que los mexicas llegaron al Valle de México procedentes precisamente de Aztlán, un lugar semimítico ubicado en el oeste de México. Otro dato respecto a su origen es que tras fundar su capital comenzaron a expandir sus dominios, lo que ocasionó enfrentamientos con otros pueblos asentados en el área. Y el último dato respecto a su origen muy importante es que finalmente, junto con los señoríos de Texcoco y Tacuba, formaron la Triple Alianza, que acabó convirtiéndose en el Imperio Azteca. Sigamos hablando un poco más sobre este Imperio Azteca, particularmente hablar sobre su ubicación. Bueno, respecto a su ubicación, debemos decir que la civilización azteca se ubicó en la zona central mesoamericana, es decir, en el centro del Valle de México. Dicha civilización se encontraba en lo que hoy conocemos como México, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero y parte de Guatemala. También decir que para el año 1521 lograron tener más de 300.000 kilómetros cuadrados y una población de casi 7 millones de habitantes. Aquí tenemos un mapa que muestra a grandes rasgos la ubicación del Imperio Azteca, más precisamente en el centro del Valle de México. Sigamos hablando un poco más sobre este Imperio Azteca, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica que mencionaremos es su ubicación. Se ubican en el actual México y fueron los últimos en llegar al pueblo del Valle de México. Otra característica a mencionar es que, como en todos los grupos aborígenes, la religión cumplía un papel importante para los aztecas, tan así que llegaron a ser considerados como uno de los imperios más religiosos de Mesoamérica. La siguiente característica en relación a su religión es que su forma de adoración se basaba en la dedicación al culto de la astronomía, lo que nos lleva a descubrir que era un pueblo que rendía homenaje y adoraban a muchos dioses, es decir, que eran politeístas. Pero sigamos, que hay más por saber respecto a sus características, porque debemos decir lo siguiente. Una característica muy particular de este imperio, y algo muy poco de admirar según especialistas, era la práctica del canibalismo y la realización de sacrificios humanos. También mencionar su forma de gobierno, totalmente una monarquía autoritaria, y decir que su economía se basaba en el cobro de tributo, el comercio y la agricultura. También mencionar que el Imperio Azteca se regía por una forma de monarquía hereditaria tolteca, donde el Tlatoani, es decir, el orador, era el gobernante o figura pública principal. Y por último mencionar que su idioma es el náhuatl. Sigamos hablando sobre este Imperio Azteca, particularmente hablar sobre su organización social. Bueno, primero decir que dentro de la sociedad azteca llegaron a formarse muchos estamentos sociales, los cuales eran llamadas calpulis. Veamos los principales estamentos sociales de este imperio azteca. Comenzando con la clase noble,
los Pipiltin. Los habitantes de esta clase eran élite y por ellos controlaban a la religión y el gobierno de esta nación. La siguiente clase a mencionar es la clase común, es decir, los Macehualtin. Como lo indica su nombre, era la gente común, entre ellos los artesanos, comerciantes y campesinos. Y la última clase social que mencionaremos es la clase esclava, los Tlahtlacotin. Los conformantes de esta casta eran los prisioneros de guerra, los delincuentes y los que debían tanto a otras personas que se le haría imposible saldar la deuda. Continuemos hablando un poco más sobre este imperio azteca, particularmente hablar sobre su final. Bueno, debemos decir que a partir del momento en que Hernán Cortés se dirigió a las costas de México en 1519, llegó al espacio territorial del imperio azteca, dejando al descubierto que dentro de la nación mexicana se encontraba un reino enemigo y guerrero y lleno de riquezas. Posteriormente llegó la época que abarca desde 1520 a 1521, el momento en el que Cortés y sus tropas toman el control de todo lo que había sido el imperio azteca y, valiéndose de sus muchas estrategias, obligaron al pueblo aborigen a declarar su rendición. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!